Entonces nos vamos a la tercera lección, análisis del entorno de marketing. ¿Qué es el entorno de marketing? Dentro del entorno de marketing nosotros tenemos inicialmente dos conceptos que son microentorno y macroentorno. Después tenemos el entorno demográfico y el entorno económico. Posteriormente tenemos el entorno natural y el tecnológico. Después tenemos otra parejita que se llama el entorno sociopolítico y cultural. Y finalmente nosotros respondemos como compañía a todo ese entorno de marketing. Entonces empecemos por el microentorno y el macroentorno. ¿Qué es el microentorno? El microentorno son aquellos agentes que crean valor, digamos, de manera geográfica cercana para mi cliente, para mi consumidor. Entonces nosotros decimos que para crear valor para los clientes, los profesionales de marketing, las personas que estudian el mercadeo, estudiamos el mercadeo, de todo, necesitamos tomar decisiones de mercadeo, tenemos que asociarnos con otros participantes dentro del mercado. ¿Para qué? Para poder generar valor para la empresa y para el cliente. Entonces tenemos empresas, tenemos proveedores, tenemos intermediarios, por supuesto competencia, tenemos grupos de interés, lo que le llamamos stakeholders, y tenemos a clientes. Dentro de ese entorno del micromercado, del microentorno, los clientes son los agentes más importantes. ¿Por qué? Porque el objetivo de todo el sistema es la generación de valor para ellos, pero de valor superior a su disposición de generar un intercambio económico. ¿Para qué? Para poder tener unas relaciones de largo plazo. Entonces, nosotros como responsables de marketing o de decisiones de mercadeo, pues tenemos que ser muy estratégicos dentro de nuestro entendimiento del microentorno. Cada uno de esos elementos pues tiene unas justificaciones y explicaciones detalladas, pues que seguramente las miraremos en lecciones mucho más avanzadas y de fondo, por ejemplo, de cómo tratar a los grupos de interés. Dice, pero ¿cuáles son los grupos de interés? Los grupos de interés, por ejemplo, financieros, influyen sobre mi capacidad empresarial de obtener financiación. Entonces, los bancos, claro, los bancos son grupos de interés míos. ¿Cómo me puedo yo financiar para poder crecer? Los grupos de interés mediático, las noticias, la prensa, cómo la prensa está hablando de los productos o de los beneficios. Por ejemplo, si nos volvemos a productos de salud, cómo está hablando la prensa de la salud de los colombianos, de los mexicanos, de los peruanos, cómo la ciudadanía está hablando de movimientos sociales, políticos, económicos, alimenticios, culturales, de relaciones. Cómo entonces los grupos internos dentro de mi empresa ayudan a que o entienden lo que estamos haciendo, los trabajadores, los sindicatos, la gente de contabilidad. ¿Sí? Esos son los grupos de interés. Obviamente lo miraremos en lecciones mucho más detalladas. Cuando hablamos del macroentorno, está compuesto por las fuerzas más generales que afectan a nuestra empresa y que pueden o bien ofrecer oportunidades o presentar amenazas para el mercado donde se mueven mis clientes y yo como organización. Dice, pero Néstor, ¿y qué tiene que ver el macroentorno? Piensen ustedes, por ejemplo, en algo que yo no controle y que genere una altísima o masiva inflación de mercado. Pues a mi cliente le disminuye su poder adquisitivo, una altísima inflación me va a aumentar los costos operativos de mi compañía y en el largo plazo, dice, no, probablemente no voy a ser rentable con las mismas características de valor que tiene mi producto o servicio. Por eso es importante entender el tema del macroentorno y ser capaz de adaptarme para prosperar en ese macroentorno de condiciones de futuro, pues es claramente lo que necesito como compañía. Y ustedes dirán, pero eso es función de finanzas. No, la función de finanzas es ayudarme a que esas decisiones que tengo que tomar estratégicas como compañía para poner el valor en la mano del cliente sea viable. Y si no es viable, pues me lo dice. Mire, financieramente no es viable, entonces este es un producto que no es viable dentro de este mercado. ¿Por qué? Porque el macroentorno para este mercado no permite que sigamos creciendo. Normal, digamos, ahí sí ya es un análisis técnico más detallado. Entonces, dentro de eso, entramos en el entorno demográfico y el entorno económico. Vamos a entrar aquí en las parejas. Entonces, el entorno demográfico conlleva a cambios en el mercado que nos exigen estudiar la tendencia en la que se desarrolla ese mercado. ¿Qué quiere decir eso? El entorno demográfico es el estudio de la población humana, es decir, el estudio de la población en términos de tamaño, densidad, localización, edad, género, raza, ocupación y otras estadísticas que pueden entender. Ese entorno tiene ¿Por qué tiene tanto interés en los profesionales de marketing? Porque hace referencia al individuo, que son las quienes constituyen el mercado. Si yo no defino esos elementos, pues no voy a poder hacer promociones o voy a hacer promociones que van a llegar al género, a la raza, a la ocupación, a la edad
equivocada o a la localización equivocada. Entonces, dentro de todo este esquema de entorno demográfico, pues hablamos entonces que como empresa debo enfrentarme a las siguientes fuerzas que afectan el macroentorno empresarial, que son demografía, economía, fenómenos naturales, tendencias tecnológicas, tendencias políticas y tendencias culturales. ¿Por qué las tendencias culturales acá se vuelven tan importantes? Miren, los responsables de marketing también quieren ser ciudadanos socialmente responsables en sus mercados y comunidades. Piensen ustedes, por ejemplo, en empresas del orden internacional que dicen, oiga, yo voy a producir marcos para gafas, pero por cada marco que me compre uno de mis clientes, yo voy a sacar un marco y lo voy a entregar en una zona de conflicto, en una zona donde no hay posibilidad económica. Entonces ustedes dicen, bueno, es una estrategia de una cultura de colaboración. Lo mismo hay empresas de zapatos en el mundo que dicen que por cada par de zapatos que usted compra, nosotros hacemos otro igual y lo mandamos a una zona donde no hay poder adquisitivo para comprar zapatos. Pero, es decir, es un tema de entendimiento. No estoy haciendo recomendaciones de que lo hagan en su empresa, sino que en el mercado al que me estoy dirigiendo tiene o no tiene la característica de querer y tener ese deseo o demandar de mis proveedores que lo hagan de esa manera. Cuando entonces entiendo esos elementos, entonces surgen otros. Entonces los elementos de cultura y de generación, es decir, acuérdense lo que acabo de decir, edad, sexo, género. Entonces surgen generaciones baby boomers, generación X, generación Y, generaciones Z. Cuando hablamos de eso, ¿de qué hablamos? De grupos que por efecto de sus edades tienen unas características particulares. Vamos a poner por aquí un ejemplo. Entonces hablemos la generación X. ¿Qué es eso? La generación X, entonces, dice al baby boom le sigue una escasez de nacimientos, es decir, otra generación de 49 millones de personas, estamos hablando para el mercado americano, que nacieron entre 1965 y 1976. Es decir, yo ya lo sé, hoy lo sé, hoy estoy en el año 2024, si ustedes están aquí participando de nuestra sesión. Sé cuántas personas nacieron entre 1965 y 1976 en los Estados Unidos, sé que nacieron 49 millones y esa generación la denominaron la generación X. ¿Y por qué es más pequeña que la generación anterior? Ah, pues porque hay una serie de factores sociales, políticos que hicieron pues que naciera menos gente, pero yo ya sé cuáles son. ¿Saben qué es lo importante y lo chévere de eso? Que yo ya sé cuántos años tienen hoy, sé cuánto va a ser su posible pensión, sé si se van a pensionar, sé si no se van a pensionar, sé en dónde viven, sé qué carro manejan, cómo se llama el perro. Es decir, sé cuáles son sus deseos y necesidades hoy y dentro de los siguientes 10 años. Si yo me pongo a mirar incluso su expectativa de vida. Para eso me sirve la definición de esos componentes o elementos del mercado. Después hay otra que seguramente ustedes han escuchado y que se escucha todavía mucho, que dicen los millennials, ¿cierto? Entonces dicen nacidos entre el 77 y el 2000, pero ¿cuál es el sentir de colocar estas definiciones? No es interpretar o modificar la conceptualización ni mi interpretación de si son buenos o son malos, no es entender cuántos son. Por ejemplo, importante esto, la generación X decíamos que eran 49 millones nacidos en los Estados Unidos. La generación Y o los millennials son 83 millones nacidos entre el 77 y el 2000. Y esto no es especulación, estos son números. Yo sé quiénes son, dónde están, dónde viven también. Y entonces sé que son 83 millones. Aquí habían 46 que van creciendo. Aquí tengo 80, 83. Y sé que están haciendo y sé que estudiaron. Y cada vez más sé más datos de ellos, ¿no? Porque entonces es una generación más digital de la cual yo tengo mucha más información. Entonces yo puedo planear mi actividad empresarial en demanda de deseos y necesidades de esta generación de una manera diferente. Entonces, eso es uno de los elementos importantísimos dentro del mercadeo. Y posteriormente, entonces, la generación Z, de nuestra sesión no la vamos a dedicar hoy a esto, pero es importante entender para qué es que yo defino esas generaciones. Es decir, cuando yo defino las generaciones de esta manera, entonces yo me doy cuenta que al haber cambios de décadas y de tecnologías, hay cambios de los deseos y de las necesidades. Entonces, cuando en el mercadeo yo soy capaz de entenderlo de esa manera, pues soy capaz de construir segmentos más específicos en términos de edad dentro de cada uno de los grupos. Y lo más importante de ello es ser capaz de definir los grupos en función de qué, no solamente de su fecha de nacimiento, sino en función de los estilos de vida, de la etapa o ciclo de vida en la que se encuentran y de los valores que buscan cuando compran. No es lo mismo una persona que tiene 60 años a que tiene 40, que tiene 30, que busca en términos de valor de un producto o de un servicio. Si ustedes le están vendiendo este teléfono a una persona que tiene 70 años,
pues lo que valora es muy diferente a lo que valora alguien que tiene 20. Lo que valora es muy diferente una persona que tiene 15 años y que entonces tiene una formación profesional a un portaminas que pues una persona pues que no nunca ha estudiado. Cambia. Entonces eso me permite entender mejor los entornos en los que me muevo. El otro par de mercadeo o el otro par importante acá del que hablemos es el tema ambiental. Entonces vamos a hablar acá del entorno natural y el entorno tecnológico. En la actualidad, mire, muchas compañías están desarrollando estrategias de sostenibilidad medioambientales como esfuerzo de lograr una economía mundial integrada para que la economía en teoría o el planeta en teoría aguante indefinidamente. Pues indefinidamente pues es un sentir, es un decir. Ustedes saben, bueno, seguramente han escuchado mucho de astrofísica, pues ninguna estrella es eterna, tiene ciclo de vida. Incluso hasta nuestro sol tiene ciclo de vida. No es por asustarlos, pero pues va a llegar el final del sol. Ese día va a llegar el final del planeta. Ese día va a llegar. Con toda seguridad no es en esta generación que estemos viendo el video que nos va a tocar ver ese fin, pero va a llegar. Entonces, en algunos lugares se plantea como lograr una duración indefinida en nuestro planeta, digamos, en términos medioambientales, pero pues, digamos, tiene sentido en el mercadeo. Bueno, si nos vamos a la lógica pragmática de la física, pues no va a funcionar. Pero pues no vamos a entrar allá en esa conversación tan sofisticada. Entonces, de esto es importante que seamos conscientes de tendencias en el entorno natural. Es decir, la primera es entender cómo la escasez de materias primas cada vez está más presente dentro de la realidad. ¿Por qué? Porque muchas de las materias primas, o la gran mayoría de las materias primas que nosotros utilizamos vienen de productos no renovables, es decir, de una estructura de que no es es decir, que no hay un auto reabastecimiento del insumo. Entonces, en esa línea, ok, ¿y cuál es? Aire y agua. Entonces uno dice, oiga, pero es que eso es infinito. No, no es infinito. Si yo no tengo unas fuentes de reposición, de replanteamiento, de filtrado, de cuidado, pues voy a empezar a demandar más de la que el sistema me puede entregar. Entonces, de esa manera debo entender ese entorno. Y el entorno tecnológico, aquí es importante que veamos que los avances tecnológicos son tal vez, digamos, una de las fuerzas más espectaculares que afectan hoy la estrategia de marketing específicamente. ¿Por qué? Porque piensen, por ejemplo, en el impacto tremendo que ha tenido sobre el marketing las tecnologías digitales. ¿Cuáles? Pues las que han explotado en los últimos años, redes sociales, la posibilidad de establecer una conversación como la que tenemos hoy, que tan solo hace 15 o 20 años pues no era viable. De esa manera entonces las tecnologías o el desarrollo de las tecnologías nos ofrecen pues unas oportunidades muy interesantes en función de marketing. ¿Para qué? Para que el proceso de esa mezcla sea más eficiente. Es decir, el proveedor recibe el pago más rápido. Los intermediarios de marketing pueden medir más rápido la eficiencia del cumplimiento de las actividades o de las estrategias de marketing y el cliente puede ver más rápido qué posibles opciones hay en el mercado, cómo comprar el producto, no cómo comprarlo, entregarlo, venderlo. Entonces ahí es donde entonces la tecnología empieza a tener sentido para mejorar esa relación de mediano y de largo plazo con el cliente. No se trata solamente de comprar la boleta a un parque de atracciones de Disney. Se trata de esa hora de cómo es toda la relación que me van contando la historia cuando crearon los equipos, las atracciones. Estoy dentro del parque, la empresa se da cuenta. Como si estoy dentro del parque, me manda un mensaje, me manda un texto, me manda un WhatsApp. Cuando salí del parque, se despide de mí por diferentes canales. Cuando ya salí del parque y llegué a mi casa, entonces se da cuenta que llegué a mi país de origen. ¿Por qué? Porque la tecnología me permite esa relación de largo plazo. Y lo puedo hacer entonces ahora a muy bajo costo. ¿Para qué? Para ser capaz de decir, esta persona en 2 o 3 años vuelve, pero no voy a dejar esa relación. ¿Por qué? Porque voy a estar en el correo electrónico, voy a estar en el Instagram, voy a estar en su Facebook, voy a estar en sus redes sociales, informándole o actualizando de cosas que yo estoy haciendo en el parque. ¿Para qué? Para que le llame la atención en 1 año, en 2 años, en 3 años, volver. Eso tiene todo ese sentido de cómo la tecnología me permite esa relación de largo plazo. Hoy también hay un par y es que cada vez tenemos más énfasis en la responsabilidad social. Hay normativas escritas que abarcan abusos, obviamente potenciales en términos de mercado y sociales, pero no son suficientes. ¿Por qué? Porque generalmente están en zonas donde es muy difícil aplicar esas leyes y hacerlas cumplir. Pero más allá de eso está el consumidor, donde podemos decir estamos en un posible mercado de consumidores donde la conducta social responsable
es más fuerte que las normas que hay en los mercados. Y entonces, ¿qué pasa o por qué las empresas se animan cada vez más a entrar dentro de esto? Porque sencillamente el hacer lo correcto tiene más captura de valor. ¿Por qué? Porque los clientes tienen forma cada vez más de darse cuenta si las empresas están haciendo lo correcto. Porque cada vez es más fácil que nos quejemos o que establezcamos campañas, pues para obviamente clarificar si una empresa está o no haciendo las formas de manera correcta. Entonces ese sería como el resumen del entorno de marketing, del entorno en el que nos movemos como empresa.